Entre tantos milagros del Señor, hay uno que llamó especialmente la atención de los discípulos, tanto que es el único que está presente en los 4 evangelios, y porque es muy, muy importante y muy significativo de cara al mensaje que va a transmitir, como veremos. En el ciclo B de la liturgia, que habitualmente considera el evangelista San Marcos, cede el micrófono a San Juan para que abunde y ahonde en el milagro. Serán 5 domingos hablando sobre este pasaje, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y entonces dice el discípulo amado: después de esto, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Está el Señor trabajando, haciendo apostolado, y va como de lado a lado, buscando dónde está la gente. Nos conmueve el Señor con su iniciativa, con su esfuerzo por buscar a las personas. Un poco, como dice el Papa Francisco, el encuentro, ¿no? Salir al encuentro. Quiere que todos se salven y va a buscarlos a las periferias. No se contenta con esperarlos. Además, desea que nosotros, siguiendo su ejemplo, vayamos a buscar a las almas para entregarles ese tesoro de la vida divina y para que también aprendamos de ellas en ese diálogo maravilloso de la amistad. Sigue diciendo San Juan que lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. O sea, puro interés, así somos, así lo buscamos porque lo necesitamos. Después, cuando las cosas van bien, quizá nos olvidamos de él. Como decía un profesor de la universidad, que la ermita era muy visitada en tiempo de exámenes por católicos, cristianos y paganos, ¿no? Pero en época de exámenes hay que poner todos los medios posibles, ¿no? Luego ya llega otros momentos y le tenemos que pedir perdón al Señor. Ayúdanos a confiar menos en nuestras fuerzas, a reaccionar contra la mediocridad, contra la tibieza. Que no te sigamos por los signos que puedes hacer en nuestro favor, por los favores que nos puedes hacer, sino movidos por un amor desinteresado, queriendo retornar en parte esa caridad que tú nos mostraste al morir por nosotros. Esto San Juan, Mateo complementa: al desembarcar vio Jesús una multitud. Misericordia de Jesús, que conoce nuestras aspiraciones, nuestros intereses, y esa clemencia del Maestro es una característica de Dios en la Sagrada Escritura. Y debemos aprender de Él a compadecernos de los demás con obras, comenzando por los que tenemos más cerca, sacrificándonos con generosidad. Dice San José María: hay que saber mirar a nuestro alrededor y reconocer esas llamadas que Dios nos dirige a través de quienes nos rodean. Es el Señor que viene a nuestro encuentro en esas personas necesitadas. No podemos vivir de espaldas a la muchedumbre, encerrados en nuestro pequeño mundo. No fue así como vivió Jesús. Lo vemos, por ejemplo, en la mujer que tiene su hijo muerto, la viuda de Naín. El Señor va por su cuenta y se sale de su camino para acercarse al cortejo fúnebre. Lo veíamos domingos pasados también, cómo el Señor se interesa por la multitud, compadecido por aquellas personas que estaban como ovejas, que no tenían pastor. Los evangelios nos hablan muchas veces de su misericordia, de su capacidad de participar en el dolor y en las necesidades de los demás. Y es lo que vemos que hace en este caso, donde dice San Juan que Jesús subió entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. El Papa Benedicto, en ese libro Jesús de Nazaret, habla mucho de Jesús como el nuevo Moisés. Y es que para los hebreos Moisés adquirió un papel muy importante, casi que de Mesías, porque era un poco rey, desde luego profeta, y se esperaba ese nuevo Moisés,
que termina siéndolo Jesucristo. Y por eso el evangelista lo pone en la montaña, predicando, y bueno, y veremos que hace milagros que también había hecho el patriarca. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. También esa cercanía de este milagro cronológicamente con la fiesta que rememoraba la liberación de la esclavitud de Egipto, liderada por Moisés, hace ver precisamente que en Jesús se están cumpliendo esas esperanzas mesiánicas del pueblo hebreo. Y por eso entonces lo ubica San Juan en un monte, análogo al Sinaí, donde el patriarca recibió la revelación divina. Pero este ascenso a la montaña también nos muestra que es muy frecuente el Sermón del Monte, el Monte Tabor, a Jesús ascendiendo, muestra que la oración requiere esfuerzo. Y por eso es frecuente la figura del monte en la Escritura, el monte de las bienaventuranzas, el monte Calvario. La vida de oración tiene que conllevar lucha, esfuerzo, ascética, cansancio. No es una vida cómoda, es una vida pues que es donde se encuentra la verdadera felicidad, pero no nos puede sorprender que conlleve de nuestra parte agonía. La cercanía de la Pascua nos habla del paso que el pueblo hebreo dio hacia la libertad, liberado por Moisés, y al mismo tiempo nos trae a la mente el sacrificio de Jesús, que ocurrirá un poco más tarde, justo en esa misma celebración. Era, pues, en el fondo, esa ubicación temporal tiene mucho que ver, ¿no? Porque es el milagro que va a hacer también tiene una impronta pascual. Era una época buena, de tiempos frescos, primaveral, de pastos altos, por lo cual se entiende que San Juan describa más adelante, había mucha hierba en aquel sitio. Y a continuación el Señor involucra a los discípulos en su misión salvadora. Ahora se habla mucho del gobierno participativo, pues esto ya se lo ha inventado el Señor desde 20 siglos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? La pregunta de Jesús recuerda un interrogante de Moisés en el libro de los Números, porque es una escena muy parecida, donde se pregunta el patriarca, ¿de dónde voy a sacar carne para repartirla a todo el pueblo? Tú, Señor, te preocupas de tus seguidores, pero también de formar a tus apóstoles. Aunque es previsivo y sabe lo que hará, quiere contar con nuestro pobre aporte humano. Se dirige a nosotros, pone a prueba nuestra fe, nuestra creatividad. Quiere que seamos instrumentos inteligentes, no simples máquinas repetidoras. Por eso le pregunta a Felipe y nos interpela ahora a ti y a mí en esta oración, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? ¿Cuántas veces nos habremos visto instados, tentados como Felipe por cuestiones similares? El Señor pone en nuestras manos una familia, unas personas, una entidad, unas labores apostólicas, y parece como si todo dependiera de nuestro esfuerzo. Y ante esos retos caben varias reacciones. Una puede ser intentar arreglarlo todo con las propias fuerzas, como a golpe de remos, o también la otra, el otro extremo puede ser dejar que Dios se encargue, abandonarse en las manos de Dios mientras nosotros perezosos nos desentendemos. Aunque también se puede actuar de un modo intermedio como reaccionó el apóstol. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Es una respuesta realista, podríamos decir. Se ve que este apóstol era un hombre práctico y prudente, quizá cumplía con frecuencia este papel de secretario, aunque era Judas el que llevaba la bolsa, preveía, calculaba, daba su veredicto. En esta ocasión, su presupuesto dedujo que para dar a cada una de las personas de esa multitud no alcanzarían ni 200 jornales. Eso es, un denario era la paga del trabajo de un día. Entonces, haciendo cuentas así más o menos mal y pronto con el salario mínimo colombiano, da como unos $1,600. Siempre es una platica. 200 jornales, un dineral, 200 días de trabajo les pide el Señor a sus apóstoles de un momento a otro. Y no para construir la sede central del apostolado, ¿no? Como la casa de Jesús, la casa del Hijo de Dios, o para prever las necesidades futuras,
sino para despilfarrarlos, podríamos decir, atendiendo a una muchedumbre transitoria. ¿Cuánto nos enseña el Señor? Una escena que va un poco en la línea de la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, de una lógica de la gratuidad, se le ha llamado, de la generosidad, del don, de la magnificencia, que ha venido a instaurar Jesucristo por encima de nuestra tacañería, de nuestra codicia, de nuestro egoísmo. También uno va aprendiendo del Evangelio detalles como estos también, ¿no? La magnanimidad de Jesucristo. Ya veremos que no es como de a medio pan para cada uno, ¿no? Compartan, no, es el banquete mesiánico, ¿no? Las bodas del reino, esto aquí, que avanza, que pues en italiano dicen avanzar, que alcance y sobre, ¿no? Los apóstoles se han ido empapando de esa lógica divina y no tienen vergüenza de plantear sus pobres aportaciones. Estaba leyendo un texto de un exégeta protestante, dice que les falta fe porque no entienden a Jesucristo y tal. Yo lo veo de otra manera, pues, con respeto, pero me parece que, hombre, al menos el atreverse a plantearlo quiere decir que han entendido. Bueno, el Señor dice, ¿cómo le damos a esto? Y dice, pues a ver, son 200 denarios, ¿de dónde sacamos $1.600? Pero entonces aparece uno que ya mientras tanto también ha ejecutado, se ha metido en el barro, ha preguntado, y entonces llega y le dice al Señor, Andrés, el hermano de Simón Pedro, es de los primeros, de los discípulos de Juan el Bautista, de los que más empapados estaban de la lógica de Jesús. Y entonces le dice, con toda sencillez, Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Estamos hablando de una necesidad apremiante de $1.600 de pan. Y el muchacho no tiene problema en aportar $1 o $2. Hay que dar de comer a una muchedumbre y él ofrece comida para 2. En San Lucas por allá hay un pasaje donde más o menos se puede entender que los panes eran de un tamaño tal que para una persona comer necesitaba 3 panes. La famosa, dame 3 panes que tengo una visita inesperada. O sea que 2 panes, pues no siquiera para una persona, ¿no? Para que quede pesada, pero es lo que hay y lo ofrezco. Parece ridículo. Y además, ni siquiera el pan es de trigo, sino de cebada. Tiene 5 panes de cebada. Todos esos detalles no sobran. ¿Qué pasa con el pan de cebada? Que es más pobre, es el de la gente con menos medios. Pero, por lo demás, también tiene una significación. En el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo hizo una multiplicación de panes de cebada. También es como mostrando que Jesús es el gran profeta en el que se lleva a plenitud los signos del Antiguo Testamento. Así es nuestra contribución en las obras de Dios. Por mucho que hagamos, no deja de ser verdaderamente desproporcionado. Pero el Señor quiere que entreguemos esos 5 panes, esos 2 panes, esos 2 peces, y aunque no sea nada comparado con su obra. Son tus planes, Señor, que a veces no entendemos. Nos haces partícipes de tu misión, a pesar de nuestra incapacidad, de la falta de medios. Como dice mismo Andrés, ¿qué son 2 panes y 5 peces para alimentar una multitud? Sin embargo, nos lo pides todo. 5 panes y 2 peces, lo poco que valemos. No nos exiges que los vayamos a comprar, sino que los entreguemos, aunque implique el esfuerzo de buscar esa poca ayuda. Dice San José María, el Señor ha querido hacernos corredentores con Él. Por eso, para ayudarnos a comprender esta maravilla, mueve a los evangelistas a relatar tantos grandes prodigios. Él podía sacar el pan de donde le pareciera, ¿no? Pues hacer así que cayera del cielo, como ha hecho Moisés con el maná. Pues no, busca la cooperación humana. Necesita de un niño, de un muchacho, de unos trozos de pan y de unos pocos peces. 5 panes y 2 peces. Le hacemos falta tú y yo, y es Dios. Esto nos ha de urgir a ser generosos en nuestra correspondencia a sus gracias. Podemos hacer un poco de examen, estamos haciendo oración, hablando con el Señor que nos preside desde el sagrario, y mirar cómo ha sido nuestra respuesta a las exigencias de Dios. No vaya a ser que tengamos reservado un pedacito de pan por ahí guardado, o un pez pequeño para nosotros mismos,
o para nuestros proyectos personales, desconfiando de la generosidad de Dios. El muchacho, además fíjate, es un muchacho. También alguien dice que esa traducción podría ser siervo, pero aquel joven, que somos tú y yo, le entrega al Señor todo lo que tiene. Podía ser, como quizá a algunos de nosotros nos ha pasado cuando éramos pequeños, que estaba haciendo un mandado, que la mamá lo había mandado a comprar la comida de la noche en la familia, y se fue de novelero a ver qué pasaba con esa muchedumbre y terminó metido en que un apóstol le decía: ¿qué tiene ahí? Venga, lo llama al maestro, y de pronto estaba en juego la comida de la familia. Pero tiene la fe suficiente para entregarla al maestro. No piensa en sí mismo ni en sus planes. Lo prioritario es ayudar, hacer de cirineo en ese momento para Jesús. Señor, dinos ahora en esta oración, ¿cuáles son esos panes y esos peces que tú estás esperando que yo te entregue? ¿Cómo puedo ayudarte a tu misión de buen pastor en el mundo de hoy? Quizá nos pides que te demos el corazón, que no lo compartamos tanto, que no te dejemos las migas, como ese punto de camino. Parece que ya era el corazón así como un supermercado, ¿no? A ver quién lo quiere, quién lo quiere, quién lo quiere. Y si nadie lo quiere, pues al final se lo entrego al Señor. Que no te dejemos las migajas, o que empleemos nuestros mejores momentos para tus asuntos, o que sacrifiquemos un poco nuestras aficiones, nuestros planes personales para el servicio de los demás, o que rompamos con una ocasión de pecado que no nos conviene y que nos tiene ahí arrojados. Pregúntale tú concretamente, ¿qué panes te está pidiendo? ¿Cuáles son esos peces que le puedes dar? Hablando de esto, venía a la mente, por contraste, el famoso poema de Tagore, que es muy bonito y que siempre da mucho que pensar, y que habla precisamente de la restitución que hace Dios a la generosidad del hombre. Había estado pidiendo de puerta en puerta por la calle de la ciudad, cuando desde lejos apareció una carroza de oro. Era la del hijo del rey. Pensé, esta es la ocasión de mi vida. Y me senté, abriendo bien el saco, esperando que se me diera limosna sin tener que pedirla siquiera. Más aún, que las riquezas llovieran hasta el suelo a mi alrededor. Pero cuál no fue mi sorpresa, cuando al llegar junto a mí, la carroza se detuvo. El hijo del rey descendió y extendiendo su mano me dijo: ¿puedes darme alguna cosa? Qué gesto el de tu realeza, extender tu mano. Confuso y dubitativo, tomé del saco un grano de arroz, uno solo, el más pequeño, y se lo di. Pero qué tristeza cuando, por la tarde, rebuscando en mi saco hallé un grano de oro, solo uno, el más pequeño. Lloré amargamente por no haber tenido el valor de darlo todo. Le hubiera dado una papa y se hubiera quedado con un lingote de oro, ¿no? Veamos, pensemos nosotros, ¿no? ¿Qué le hemos dado al Señor? ¿Las obras? ¿O le hemos dado todo? Aquí lo importante no es qué, ni la cantidad siquiera, sino San José me dice, no importa cuánto hemos dado, lo importante es que lo hemos dado todo. Si el uno da millones y el otro da centavos, acordémonos de aquella mujer en el óvulo del templo, que le da una monedita chiquitica, la mínima cantidad, dice, pero le ha dado de lo que le faltaba. Lo ha dado todo, la última moneda. A Dios se le compra con la última moneda. Monedita del alma se pierde si no se da. Y veamos qué hace Jesús ante la respuesta generosa de aquel pobre muchacho y de sus diligentes discípulos. Al ver que habían entendido su lógica, dijo: decida a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, estamos diciendo que es primavera. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Si contamos tantas mujeres como varones, que podían ser más, porque ellas son más piadosas. No digo noveleras, sino piadosas. Y 3 muchachitos en promedio por pareja, que pueden ser más, que en esa época la fecundidad judía era amplia. Podemos hablar de unas 25,000 personas. La tribuna de un estadio, para que no se haga, bueno, en algunos estadios de pueblo, el estadio entero. Para las cuales $1,600 de pan no bastaban. ¿Qué pensarían los apóstoles ante ese mandato? Díganles que se sienten, organícenlos en grupitos. Ante esa locura desproporcionada. ¿Cuáles habrán sido los comentarios de Judas? ¿No? 5 panes y 2 peces para dar de comer a toda esta multitud. Jesús tomó los panes,
dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. No sé si alguna vez has visto alguna representación cinematográfica de esta escena. Siempre llama la atención que empiezan a salir panes y no faltan nunca. Pero bueno, aquí es interesante también como lo describe San Juan, porque es fácil ver en esas palabras una alusión a lo que haría en la última cena, una alusión a la Eucaristía. Tomó los panes, dijo la acción de gracias, Eucharistein se dice en griego, de ahí viene la palabra Eucaristía. Tomó los panes, dijo la acción de gracias, los repartió a los que estaban sentados. También el Señor ahora se sirve del sacerdote para repartir su pan. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Y no les tocó de un pan por cabeza. Se trata de un banquete mesiánico que muestra el cumplimiento de las promesas antiguas. En el Levítico decía, comerán todos hasta saciarse. O según la promesa del profeta Eliseo que mencioné antes, que también repartió panes de cebada entre 100 hombres, comerán y sobrará. Qué generosidad, Señor, qué magnánimo eres. Cuánto tenemos que aprender de ti. Qué deseos de confiar más en tu grandeza. Qué buena inversión, qué rendimiento la de aquel muchachito que entregó 5 panes y 2 peces. Sigue diciendo el Evangelio que cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. San José María explicaba que esos panes sobrantes se recogían, esos restos, para que con esas 12 grandes cestas de pan que han sobrado, comamos nosotros ahora y nos alimentemos de la fe en Dios, que es capaz de obrar superabundantemente por el amor que tiene a los hombres, por el deseo de redimir, de salvar a las gentes. Si eso lo hace para salvar el hambre, ¿qué hará por salvar el alma? También nosotros podemos acudir a Jesucristo llenos de fe y decirle como este santo sacerdote, Señor, que sobren cestos ahora mismo, hazlo generosamente, que se vea que eres tú. El Señor nos pide, nos pone unas metas apostólicas, unos proyectos profesionales, unas ilusiones de servicio, y con nuestra pobre aportación Él puede hacer maravillas, puede multiplicar esos $2 en 1.600, puede dar lo que era para una persona, dar de comer a 25.000, pero quiere contar con nuestra aportación, con nuestra ayuda, con nuestra colaboración. Ojalá aprendiéramos a ejercitar esa vida de fe en el amor a Jesús sacramentado, que lo reconozcamos presente, vivo, resucitado en las especies eucarísticas, como aquella multitud que creyó en que aquel hombre contemporáneo suyo era el Señor, que en él se cumplían las promesas del Antiguo Testamento sobre el nuevo Moisés, que les traía el nuevo maná para la vida del mundo. Al ver el signo que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Y como les decía, esto es la introducción, el pórtico, el introito de una seguidilla de homilías dominicales en el que la Iglesia quiere, como en la mitad del año, que sus hijos piensen en ese tesoro que el Señor nos ha traído. En San Juan son como 5 grandes milagros y el de la multiplicación de los panes y de los peces está en toda la mitad. Hay 2 como abrebocas, 2 de epílogo, pero toda la mitad, la multiplicación de los panes y de los peces. Que en el fondo es también pues San Juan no trae la institución de la Eucaristía, los sinópticos y San Pablo sí. San Juan no lo consideró necesario porque precisamente ya había 4 descripciones anteriores, pero entonces lo que hace es toda una teología de la Eucaristía. Pero antes de entrar en ella, se detiene en considerar que el Señor ha querido contar con nosotros para ese milagro. Y es lo que vemos en la liturgia. En cada misa se presenta el pan y el vino, fruto de la tierra, don de Dios, y del trabajo del hombre. Para traer esa hostia ahí al altar hace falta un campesino que siembre el trigo, otro que lo cuide, otro que lo recoja, otro que lo procese, otro que lo transporte, otro que lo venda, otro que lo compre, hasta que llega al altar. El trabajo del hombre. Igual con el vino, ¿no? Con la vid, con el proceso vinícola, el envasamiento, el transporte, la recolección y
A veces es bien difícil, entre otras cosas, conseguir un buen vino de misa. Y traerlo ahí. Señor, te damos gracias, Señor, por este pan, por este vino, fruto de la tierra, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Ahí presentamos nosotros nuestro trabajo, nuestro aporte. El Señor quiere contar con nuestro esfuerzo, con nuestros trasnochos, con nuestras horas de trabajo. Ahora que estamos comenzando un periodo académico podemos pensar, ¿yo qué tan generoso soy en esto? O sea, ¿yo qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Cómo lo aprovecho? ¿Cómo le saco jugo? El Señor quiere que muchas almas se acerquen a Él, pero pues a algunos les habla directamente en la oración o a través de la predicación en la homilía, pero lo habitual será un amigo al lado que con su ejemplo lo atrae, o que rompe el hielo, supera el miedo, el temor, le da esa valentía apostólica de decir, ¿y tú no has pensado tal? ¿Hace cuánto no te confiesas? Te invito a misa, te invito a hacer oración. Esos panes, esos peces de nuestra colaboración, de nuestra ayuda, de nuestro salir del estado de confort, de nuestro comprometernos con la fe. Vamos pensando entonces, ¿qué le vamos a ofrecer al Señor? ¿Qué tal sería que a veces pasa, ¿no? Alguna historia ahí por ahí de un paseo en que tú te encargas del balón, tú te encargas de la habitación, tú te encargas de la misa, y va a empezar la misa y no hay hostias, ¿no? Porque solo se le pidió que trajera una bolsita y no la trajo, pues no hay misa, porque no hay los 5 panes y los 2 peces. ¿Qué tal sería que el Señor contara con ese empeño mío, con esa pequeña ayudita? ¿Qué tal que aquel muchachito no hubiera ido? Bueno, quizá que Jesús hubiera hecho otro tipo de milagro, pero quería contar con un niño, jovencito. Quería contar con aquel apóstol que lo buscó, lo encontró y lo llevó, que se complicaron la vida, que aportaron su trabajo. Y de ahí, gracias a aquello, vino la multiplicación de los panes y de los peces. Podemos concluir mirando a María, mujer eucarística. Ella que se entregó a Dios por completo, nos alcance la gracia para que, como los apóstoles, respondamos con prontitud a las peticiones de su Hijo. Madre nuestra, ayúdanos a ser generosos como el muchacho de este milagro, dándole al Señor, sin guardarnos nada, los 5 panes y los 2 peces que representan nuestra vida entera.